que nos das de comenzar esta mañana con estudiando tu palabra, meditando en ella. Gracias por el hermano Fabián, que tú le has usado también durante las semanas anteriores, que también lo hagas en este día para poder enseñarnos, llevarnos allí a entender también los propósitos tuyos en cada libro que hemos estudiado. Bendice también esta clase, que se puedan agregar más hermanos durante los próximos minutos, que sea de provecho espiritual y ánimo para nosotros. Esta clase te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, muy buenos días, hermanos. Espero que se Buenos encuentren días. todos bien. Bien, gracias a Dios. Sí, qué bueno, me alegro. Bien, entonces ya veo algunos hermanos conectados. Disculpe, hermana. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Bien, he Qué estado bueno. bien, gracias a Dios, mi familia también, todos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces con la penúltima clase de esta serie de estudios, que es un panorama general del Nuevo Testamento, y ya nos quedaría la última clase la próxima semana. Increíble, ya pensando que estamos llegando casi a fines de enero, así que, bueno, ahí vamos a tener un receso durante un mes, si Dios quiere, para retomar en marzo. Bien, hermano, el tema que nos corresponde ver el día de hoy es muy, muy interesante y les voy a compartir pantalla. Denme un segundito, por favor. Ahí sí. Bien, espero que se vea bien. Creo que sí. Bien, hermanos, el tema de hoy es el estudio del libro de Apocalipsis. Más que el estudio del libro, es como lo habíamos estado haciendo hasta el momento, como un panorama general, más o menos qué es lo que habla el libro, qué es lo que trata, y como lo vimos con los otros libros también, autor, fecha, contexto histórico y temas teológicos que trata el libro. Bueno, particularmente el libro de Apocalipsis es un libro complejo, la verdad, de entenderlo, de estudiarlo, no se puede tomar a la ligera. De hecho, por lo que averigüé y estudié, el libro del Apocalipsis es uno de los libros, como podríamos decir, peor entendido o interpretado, ¿ya? De la Biblia. Pero el Señor quiere que este libro lo entendamos, ¿ya? Y es más, quiero ir al capítulo 22 de Apocalipsis, así que si usted tiene su Biblia ahí, hermano, vamos a partir por el final de este libro, ¿ya? Apocalipsis tiene 22 capítulos, entonces ya iríamos al final de la Biblia. Capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo 10. El Señor, Juan está escribiendo estas palabras, y lo vamos a ver ahí más adelante. El ángel que llevó a Juan y que le mostró las visiones que tuvo para poder escribir el Apocalipsis, dice lo siguiente, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, claramente aquí vemos que el Señor quiere que este libro sea conocido, ¿ya? Y que este libro obviamente se interprete de forma correcta. Hermanos, vamos al principio de Apocalipsis, al capítulo 1. Y ahora sí vamos a comenzar a ver este contexto o panorama general de lo que es Apocalipsis. Y vamos a tratar de entender todo lo que nos quiere decir este libro. Es un libro con mucha información importante que se interprete de forma correcta. Bueno, en el versículo 3 del capítulo 1 dice, bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, el libro del Apocalipsis, hermanos, comienza con una buena aventuranza, con una bendición. Y si leemos el capítulo 22, versículo 7, dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, el libro del Apocalipsis comienza y termina con una bienaventuranza a quien lo lee, ¿ya? Y por eso debemos entenderlo, porque el momento está cerca, como lo decía el versículo 10, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está cerca? No habla en cuanto a tiempo, sino que en cuanto a acontecimientos, ¿ya? Lo siguiente que viene en la agenda de Dios, por decirlo así, es lo que nos va a hablar este libro. Bueno, la clave del libro, hermanos, se encuentra en el versículo 1, ya que es la revelación de Jesucristo. El versículo 1 nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ya? Bueno, aquí en este libro vamos a aprender cosas de Jesucristo que si no fueran por este libro en particular, nosotros no las conoceríamos. ¿Ya? Bueno, Dios quiso revelar a Jesucristo en gloria plena, hermanos. ¿Ya? Y ello es una realidad futura. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Bueno, leamos el versículo 2 y 3 del capítulo 1. Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ya? Y como les mencionaba, esta última afirmación de que el tiempo está cerca no está relacionada con el tiempo en sí, sino que más bien con la secuencia de acontecimientos y que lo siguiente que viene en la agenda del Señor es estos acontecimientos que menciona el libro de Apocalipsis. Bueno, en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, nos brinda una introducción un poco más formal de lo que Juan escribe en este libro para que se envíe particularmente a 7 iglesias. ¿Ya? Estas 7 iglesias aparecen en los capítulos 2 y 3 y fueron congregaciones verdaderas y fueron los primeros destinatarios de esta carta, del Apocalipsis. ¿Ya? Estas iglesias se fundaron como consecuencia del ministerio que realizó Pablo en Éfeso. ¿Cuáles son estas 7 iglesias, hermanos? Bueno, son 7 iglesias que la describe el libro de Apocalipsis, ubicada en estas localidades, ¿ya? Y se le atribuye el nombre por las localidades donde se encontraban ubicadas. Y aquí las podemos ver, son las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bueno, hermano, estas iglesias representan a las iglesias a lo largo de la historia, ¿ya? Cada una tiene un carácter único y propio. Cada una es una clase de iglesia especial y cada una de estas recibe un mensaje del Señor de manera especial. Bueno, comencemos rápidamente con qué podemos leer de cada una de estas iglesias. Bueno, ¿qué sucede con la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso, hermanos, según la palabra de Dios, según Apocalipsis, es una iglesia que es ortodoxa en doctrina, pero que es fría y ha abandonado su primer amor. Vamos al capítulo 2, versículos 2 al 4. Busque ahí en su Biblia, capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 2 al 4. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso,
Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, esta iglesia podríamos decir que tiene la doctrina correcta, es una doctrina ortodoxa, ¿ya? Pero se volvieron fríos. Dice aquí el versículo 4 que perdieron su primer amor, ¿ya? Hermanos, estas iglesias han existido siempre y existen hoy en día iglesias con un mensaje tal vez correcto, pero que pueden ser iglesias frías e indiferentes con respecto a ese mensaje. Bueno, la segunda iglesia que habla del Apocalipsis es la iglesia de Mirna. Esta segunda iglesia que encontramos en el versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 10, que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hermano, esta iglesia es la iglesia que padece persecución. Ya no dice nada negativo con esta iglesia, es una iglesia que se encuentra bajo persecución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, es una iglesia pura, podríamos decirlo, porque los falsos son purgados por la persecución. Ya las personas que asisten a la iglesia por motivo egoísta e impuro van a salir de ella en cuanto comience la persecución. Esta es la segunda iglesia. O segundo tipo de iglesia que encontramos que describe la palabra del Señor. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo, ¿ya? Y esta iglesia, bueno, que está ubicada en Pérgamo, es una iglesia que está casada con el mundo. Y si leemos los versículos 14 al 16 del capítulo 2, bueno, rápidamente dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comenzar cosas de a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. 16, porque tanto arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermano, esta iglesia, y en toda la historia de la iglesia, han habido iglesias que están centradas en lo mundano, ¿ya? Donde las personas que pertenecen a esta iglesia no se salen del mundo, sino que se acomodan a los deseos del mundo y aceptan los caminos que sigue la sociedad. La cuarta Biblia que nos habla el Apocalipsis es la iglesia de Tiatira. Bueno, luego que el mensaje a la cuarta iglesia, representada por la asamblea de Tiatira, esta es la iglesia que tolera el pecado, hermano. Y particularmente leamos el versículo 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Se le está advirtiendo porque toleraban el pecado y no se abstenían del pecado. Ya, hermanos, siempre vamos a encontrar iglesias de ese tipo. Bueno, el capítulo 3 ahora nos presenta la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis, ¿ya? Y es fácil ver el problema que tiene esta iglesia. En el versículo 1 del capítulo 3 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, esta es la iglesia muerta. Realizaban algunas cosas en ella, ¿ya? Que nos harían pensar de que estaban vivas, pero en realidad era una iglesia que estaba a punto de morir. No había vida, ¿ya? No hay crecimiento, ni productividad, ni frutos, ni gozo. Yo creo que también muchas veces hemos conocido iglesias de este tipo, iglesias que podríamos decir que no crecen, iglesias muertas. Bueno, vamos llegando al final de las 7 iglesias a las que van dirigidas principalmente estas cartas. La iglesia de Filadelfia, esta es la 6ª iglesia, y es la iglesia de Filadelfia, y es una iglesia que podemos ver que es la iglesia fiel. ¿Ya? El versículo 8 del capítulo 3
dice, yo conozco tus obras, he aquí, puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cristo le dice que ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. ¿Ya? Esta es una iglesia que encontró una puerta abierta y entró por ella, por lo que podrían considerarla que es una iglesia misionera. Esa es la iglesia de Filadelfia, una iglesia misionera. Y finalmente la última iglesia es la iglesia apóstata, es la iglesia condenada, la iglesia del liberalismo. Esta se caracteriza por las palabras de los versículos 15 y 16 del capítulo 3. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, esta es la iglesia rechazada, la iglesia falsa. Y así podemos hacer una relación de estas 7 iglesias con las iglesias de hoy en día. Bien, hermanos. Perdón, estoy presentando mis apuntes. Ahí sí. No me había dado cuenta. Bueno, hermanos. Ahora, el tema del cielo, hermanos, es la adoración. Bueno, hemos examinado lo que hemos visto y lo que son, ¿ya? Lo que hemos visto y las cosas que son, en el capítulo del 1 al 3. Ahora vamos a ver, hermanos, las cosas que han de ser después de estas. Y nos vamos a ir al capítulo 4. Bueno, vamos a leer particularmente el capítulo 4, vamos a leer el versículo 1. Hermano, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ahora vemos suceder, hermanos. Y esto es muy importante. Bueno, en el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un en el cielo, y en el trono uno sentado. Bueno, hermano, este no es cualquier trono pasajero, ¿ya? Como los que conocemos nosotros de los reinados de este mundo. Este es un trono del cual Juan está siendo testigo, y es el trono de Dios, y es el trono que está en el cielo. Bueno, Juan va a descubrir qué va a suceder cuando el cielo comience a actuar sobre la tierra. Bueno, el versículo 4, hermano, dice, y alrededor del trono habían 24 tronos. Dice, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro, dice, con coronas de oro en sus cabezas. Ahí sí, hermano, perdón. Bueno, hermano, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos 24 ancianos de los que habla aquí este versículo? Según la Biblia de Estudio de John MacArthur, se representa aquí a la iglesia de Jesucristo. Bueno, ya que trata de una época de recompensas. El énfasis está en las coronas doradas en las cabezas de los ancianos, hermano. El capítulo 22, 12 de Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Hermano, lo primero que va a suceder cuando seamos arrebatados de aquí, de este mundo, los que somos cristianos, vamos a recibir nuestra recompensa y adoraremos al Señor, ¿ya? Entonces, bueno, vamos al capítulo 5, tenemos que ir avanzando rápidamente, lamentablemente por el tiempo. El capítulo 5, versículo 1, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
Bueno, la ley romana, hermano, exigía en esa época que los títulos de propiedad fueran sellados 7 veces, ¿ya? La razón de tantos sellos es que nadie podía abrir fácilmente este documento sin ser descubierto. Bueno, lo que habla este versículo, hermano, es el testamento de Dios para darle la tierra a Jesucristo. Ya esta fue una promesa en el Salmo 2, 8, 9. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, las quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Leamos del versículo 2 al 5, del capítulo 5 de Apocalipsis. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y el versículo 5, hermanos, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, Jesucristo es el único capaz de abrir este pergamino, de desatar esos 7 sellos. ¿Y cuáles son los 7 sellos, hermanos? Bueno, aquí los tenemos, son representaciones a lo que realmente va a suceder. Ya el capítulo 6, y fíjense que vamos avanzando rápido, ya nos vamos al capítulo 6, comienza cuando el Señor despega estos sellos. El primer sello, hermanos, es la paz. Leamos del versículo 1 al 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Versículo 2 del capítulo 6. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, hermanos, va a haber un periodo de tribulación en la tierra, ¿ya? El periodo de tribulación en la tierra comienza con una falsa paz, ¿ya? Una falsa paz que es motivada por el anticristo, ¿ya? Así que este es el primer sello, una falsa paz que va a ser motivada por el anticristo. Si leemos Daniel 9:27, este hace un pacto con el pueblo de Dios e instaura una falsa paz, hermano, ¿ya? Particularmente estamos hablando del anticristo, ya que no se nos olvide eso. Bueno, hermanos, esa paz no dura mucho y se rompe el segundo sello. Leamos el versículo 4 del capítulo 6, ¿ya? No se nos olvide. Dice, el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 4, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se manifestasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, hermanos, aquí vemos que esta paz que se había dado al principio de la era de la tribulación fue quitada. Y ahora, hermanos, ya no hay paz y hay una guerra. Entonces estamos hablando de que hubo 3 años y medio de una aparente paz y ahora comienza el sufrimiento, hermano. ¿Ya? Así que este es el segundo sello, hermano, el caballo bermejo que representa la guerra. ¿Ya? Esa paz, hermano, como les dije, no dura, se rompe y da lugar a una guerra. Y esto nos da lugar a un tercer sello, hermano, que está en el versículo 5 y 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí
el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Hermano, un día completo de trabajo para recibir la paga del alimento, para poder sobrevivir, ¿ya? Luego de la guerra, hermanos, viene el hambre. Lamentablemente, en la tribulación, la gente que esté aquí en la tierra va a pasar hambre. Después el 4.º sello, hermanos. ¿Qué sigue después de la guerra y el hambre? Versículo 8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, va a haber una aparente paz, seguido de una guerra, hambre, y ahora leemos el versículo 8 que va a haber muerte. El 5.º sello, hermano, lo encontramos en el versículo 9, ¿ya? Versículo 9 nos habla del 5.º sello. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en la mano. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Perdón, hermano, me fui al verso. Es en el capítulo 6. Estaba leyendo el capítulo 7. Capítulo 6, versículo 9 dice, cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hermanos, los santos martirizados, ¿ya? Ese es el 5.º sello. Viene la tribulación, ¿ya? Los santos martirizados. ¿Qué nos dice el 6.º sello, hermano? Un terremoto, capítulo 6, versículo 12 al 14. Dice, miré cuando abrió el 6.º sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermanos, el 6.º sello podríamos decir que va a ocurrir un cataclismo, ¿ya? A nivel mundial. Y la gran ira de Dios, hermanos, ha llegado. Lamentablemente, para las personas que estén aquí en la tierra durante este periodo. Bueno, antes de la apertura, hermanos, del 7.º sello, ¿ya? El capítulo 7 nos habla de los 144.000. No sé si alguna vez usted ha escuchado que los testigos de Jehová hablan mucho de esto, los 144.000. ¿Ya? Yo no entiendo bien qué es lo que hablan o qué es lo que creen acerca de estos 144.000. Por ahí algunos dicen que son los que se van a salvar. Eso es lo que creen los testigos de Jehová, hermano. Pero bueno, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos habla de estos 144.000 en el capítulo 7. Si después lo podemos leer con calma después en nuestras casas, hermanos. 144.000 judíos, ¿ya? Van a ser judíos, los cuales van a ser sellados, dice la palabra de Dios, y que van a predicar el evangelio en la tierra. Hermanos, y gracias a ese ministerio van a llegar más personas a Cristo. Ya estamos hablando en el periodo de la tribulación. Bueno, hermanos, el 7.º sello, para terminar con los sellos, es una reacción a los 6 primeros sellos. Y leamos el versículo 1 del capítulo 8. Dice, cuando abrió el 7.º sello se hizo silencio en el cielo
como por media hora. Hermanos, ¿qué se detuvo en ese momento? Bueno, la adoración había sido la práctica de todos en el cielo, pero ahora se detiene, dice la Biblia, durante media hora. Todos, hermanos, se horrorizaron por el holocausto de la furia divina que se estaba extendiendo en la tierra. ¿Ya? Después de estos sellos, hermanos, vienen los juicios, ¿ya? Que hablan de las 7 trompetas. Ángeles que van a tocar trompetas y cada una significa un juicio. Bueno, hermano, en honor al tiempo no vamos a alcanzar a continuar y yo creo que tendríamos que tener unas 3 clases. Rápidamente me gustaría tocar este tema y yo creo que después lo vamos a repasar en la próxima clase y vamos a continuar viendo el Apocalipsis y vamos a terminar con la última clase en la próxima semana. Bueno, el título, hermano, del Apocalipsis, como lo hemos estado viendo hasta ahora, es Apocalipsis, ¿ya? Y viene del griego apokalupsis. Esto significa un descubrimiento, ¿ya? Una revelación o una apertura. Bueno, en el Nuevo Testamento se describe la revelación de la verdad espiritual, la revelación de los hijos de Dios, la encarnación de Cristo y su gloriosa aparición en su segunda venida. Hermanos, en todos sus usos, la palabra revelación se refiere a algo o alguien una vez escondido y que esto se vuelve visible. ¿Ya? Hermanos, en pocas palabras, lo que el libro Apocalipsis nos está revelando o nos descubre es a Jesucristo en gloria. ¿Ya? Lo que no habíamos visto antes de Jesús, lo vemos en el Apocalipsis. A Jesucristo en gloria, mostrando su poder. ¿Ya? Eso es lo que vemos ahora de Jesucristo. Como un rey que toma su lugar, el lugar que le pertenece. Autor y fecha, hermanos. Autor y fecha es el apóstol Juan. 4 veces se le identifica en el Apocalipsis a Juan como el autor. En el versículo 1 del capítulo 1, en el versículo 4 y en el versículo 9, y después en el capítulo 22, al final del Apocalipsis, en el versículo 8. 4 veces se le identifica al apóstol Juan. Recordemos, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, el mismo que escribió las 3 cartas que estudiamos, escribió el Apocalipsis. Es decir, Juan, el apóstol, escribió estos 5 libros. ¿Ya? Bueno, la tradición, hermano, antigua lo identifica de manera unánime a Juan como el apóstol. ¿Ya? Como le mencioné, el autor de los otros 4 libros del Nuevo Testamento. Bueno, solo el Evangelio de Juan, hermanos, y el Apocalipsis se refieren a Jesucristo como el Verbo, ¿ya? Y solamente Apocalipsis y el Evangelio de Juan describen a Jesucristo como el Cordero. Hermanos, Apocalipsis fue escrito aproximadamente entre el 94 y el 96 después de Cristo, ya al final de la primera década. Entonces, si vamos poniendo en una cronología todo lo que hemos ido estudiando, se escriben las 3 cartas de Juan y después de esto el Apocalipsis. ¿Ya? Ese sería como en una línea de tiempo o cronológico. El contexto histórico, hermano. Bueno, Juan fue el último apóstol sobreviviente, ya, y era un hombre de edad avanzada y era un hombre que había sido exiliado a una pequeña isla que se llamaba Patmos, a la isla estéril de Patmos, localizada en el mar Egeo al suroeste de Éfeso. ¿Ya? Bueno, ¿por qué fue expulsado Juan a esta isla? Fue expulsado debido a la predicación del Evangelio. ¿Ya? Lamentablemente, ya en esta época la iglesia estaban comenzando a sentir los efectos de la
de la persecución. Bueno, a estas iglesias el Apocalipsis proveyó un mensaje de esperanza. Dios, hermano, está en control de todos los acontecimientos de la historia humana. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, estas iglesias van a comenzar a sentir los efectos de la persecución. Bueno, hermanos, los mensajes, ¿qué es lo que podemos ver en estos temas histórico y teológicos? Como lo estábamos viendo al principio, los mensajes a las 7 iglesias, la revelación después de Jesucristo. Hermano, la iglesia es advertida del pecado y va a ser exhortada a la santidad. Y aquí podemos ver en Apocalipsis el preeminente o privilegio que tienen los ángeles. Aquí vemos el preeminente ministerio de los ángeles. Bueno, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ya? Vamos a continuar la próxima semana, vamos a ver esto en mayor detalle, porque tenemos harto que ver, ¿ya? Recordemos que quedamos en las 7 trompetas. Así que vamos a tratar de terminar el libro del Apocalipsis completo para la próxima semana. Yo le había dicho a Luis que iba a hacer un repaso de todo el panorama del Nuevo Testamento, pensando que podía alcanzar ahora a terminar Apocalipsis, pero la verdad es imposible. Así que vamos a terminar con Apocalipsis la próxima semana. No se lo pierda, es un libro muy interesante y que necesita ser estudiado y entendido, ¿ya? Amén. Así que voy a terminar con una oración, hermanos, para que podamos inclinar nuestro rostro y encomendar al Señor este tiempo y lo que va a ser la segunda reunión. Señor, gracias por este maravilloso privilegio que me da de poder enseñar este libro, Señor. Entendemos que aquí hay muchos acontecimientos, Señor, que van a venir. No sabemos cuándo, Señor, pero sabemos que es lo próximo que viene. Sabemos que es lo próximo que está en tu agenda, Señor, y que necesitamos entenderlo con claridad, necesitamos estudiar este libro, Señor, y que tú nos des la sabiduría para poder entenderlo también, Señor, porque es todo lo que va a suceder, Señor, y tenemos una clara visión a través del apóstol Juan, Señor, de qué es lo que va a suceder cuando estemos en el cielo. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque tú nos vas a permitir, Señor, librarnos de todo lo que va a ser el juicio en esta tierra, Señor, de que va a ser terrible, Señor. Gracias porque tú, a los que somos hijos tuyos, Señor, nos das este privilegio, Señor, de poder librarnos de todo ese mal y poder, Señor, estar contigo, adorándote, Señor, en el cielo. Te pedimos que tú nos guardes, Señor, guarda a los hermanos que se van a conectar también, Señor, y que por diversas razones no pueden estar, Señor, y te pido que tú bendigas también el segundo tiempo con la segunda reunión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, gracias, Señor. Amén, amén.